Bien, estamos ahora con el sociólogo Jaime Antezana, experto en una serie de temas vinculados a la guerra interna, a los desplazados, a lo que pasó en el Perú y sigue pasando en alguna medida. Señor Antezana, ¿cómo está? Buenas noches. Hoy se encontró, y teníamos las imágenes también, una bandera de Sendero Luminoso en un puente. Ahí está. En horas de la madrugada, bueno, fue retirada después, ¿no es cierto? Lo que de alguna manera, digamos, ha llevado a agravar la sensación de que Sendero Luminoso ha estado detrás de este paro. Por supuesto, no como un factor determinante, pero sí ha tenido participación, se ha referido a Sendero Luminoso el propio Nilber López, ¿cómo se llama? Sí, el secretario general del SUTEP, que es un hombre de patria roja, claramente. Ha habido una pugna interna, la gente de SUTEP quería aparecer otro día en la huelga, en fin, finalmente perdió aparentemente el SUTEP, Diego Sendero, pero tiene pues una presencia, una cierta presencia Sendero Luminoso dentro de SUTEP. ¿Hasta dónde alcanza esa presencia? Bien, la presencia de Sendero en el magisterio no es nueva. Es una fuerza que ha estado a lo largo de los 80 y que incluso, de acuerdo a un estudio que hice a fines de los 80 e inicio de los 90, entre 1985 y 88, sobre todo el año 88, Sendero intentó cuestionar a través de una alianza con diversas fuerzas de la izquierda más radical, ¿no?, de otro signo, no necesariamente maoístas, y también aliados con otra fuerza que no llegó a ser de guerra, como Puca y Acta, llegaron casi a cuestionar el liderazgo y la hegemonía que tenía Patria Roja en el interior de... ¿Eso fue en qué época, perdón? 88. 88. Ahí Sendero desarrolló toda una labor. Pero ellos trabajaron en el magisterio, básicamente. Pero claro, ¿no? En el magisterio siempre tuvieron presencia. Sí. Nunca fueron infiltrados. Son profesores, son docentes. Y que en ese periodo, del 85 al 88, pretendieron tomar el control, no solo del SUTE, sino de muchos gremios de la carretera central y otros gremios incluso del país. ¿No? Fue un periodo, llamamos así, en plena guerra, pero de intensa lucha política por el control de organismos gremiales, para después obviamente dejarlos de lado, ¿no? En el SUTE fue fuerte, y casi le quitan la conducción de Patria Roja. Posteriormente, después de este intento, ellos se abocan ya básicamente a lo que se llama el equilibrio estratégico, ¿no?, que culmina pues con la captura de Miguel Guzmán y la derrota estratégica de Sendero. La presencia actual de Sendero en el magisterio hay que verlo a través de lo que ha pasado con Sendero después de la captura de Guzmán. Ajá. Me parece que es decisivo en que la ciudadanía entienda que ha habido una ruptura de dos facciones al interior de Sendero, ¿no? Queda absolutamente claro que hay un Sendero mayoritario que está plegado inicialmente a lo que se llamó el acuerdo de paz, la lucha por un acuerdo de paz, y hoy la solución política. Y otra facción que se quedó, ¿no?, en continuar la guerra, pero que actualmente se ha dividido. Parte del Guayaga está plegándose, se ha plegado hace buen tiempo a la necesidad de luchar por una solución política y negociar su situación, ¿no? Es decir, han llegado al convencimiento que ya no es necesario la guerra. Lo que queda ahí, entonces, de esto es lo que hay en el N, en la parte de Satipo, ¿no?, y el Valle Río Apurímac. Eso es en alianza, obviamente, con el narcotráfico. Entonces, si no lo vemos así, lo que está ocurriendo hoy en el magisterio es que es la mayoría de los senderistas que se han plegado a la solución política planteada por Abimael Guzmán, los que están haciendo ahora una labor, pues, una labor política, una labor gremial, porque han vuelto hoy sus propias tesis, ¿no?, de reconstitución de su partido, les plantea hoy una labor, entonces, política de tratar de hacer presencia. Entonces, el escenario para ello ha sido la huelga indefinida. Sendero ha estado y está presente en Junín, en Cerro de Pasco y en Ayacucho, donde recién iniciaron la huelga el 14 de mayo, o sea, 2 días después del inicio de la otra huelga, ¿no? Pero Sendero no solo tiene presencia ahí, ni es mayoritario ahí tampoco. Lo que pasa es que la conducción de sus dirigentes no solo tiene que ver con Sendero, sino con una serie de conflictos y de rupturas que han habido entre otras fuerzas de la izquierda que han aparecido como en un invernadero y que hoy aparecen
tratando de diferenciarse de Patria Bueno, Roja. hoy día, por ejemplo, León Trachtenberg, que tiene aparentemente muy buena información, dice en un artículo en El Comercio que, por otro lado, los sectores radicales de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Puno, a quienes los dirigentes sutepistas denominan como prosenderistas, los cuales convocaron el 21 y el 22 de marzo un concurrido Congreso Nacional en Huancayo, en el que acusaron a la dirigencia nacional del SUTEP de permitir la pauperización económica, profesional y social del magisterio, también tiene, en fin, una serie de... O sea que aparentemente estarían en estos departamentos, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Puno, estas dirigencias prosenderistas, como las llama la propia dirigencia actual del SUTEP. Entonces no es poca cosa tampoco. No es poca cosa, sin duda alguna, pero tampoco son todos los dirigentes ni todos los maestros claro. de estos departamentos son senderistas. Sin duda alguna ahí tiene una importante presencia. Pero ahora, hay algo más, hay algo... todas estas fuerzas pelearon contra Patria Roja el año 88 para quitarle la conducción. Entonces existe en muchos profesores y muchas de las fuerzas de la izquierda más radical que no se renovó, ¿no?, que hoy tienen justamente eso, la necesidad de construir un espacio propio, ¿no?, diferenciado de Patria Roja. Bueno, una cosa al respecto. Nilber López, el secretario general del SUTEP, que ayer dijo en este programa que era de Patria Roja, ayer en Radio Programas tuvo unas expresiones que parecía que más bien eran de corte senderista, porque hablaba del presidente Gonzalo, por ejemplo, no se refería a Abimael Guzmán, sino hablaba del presidente Gonzalo. Y se lo hicieron ver, creo, las personas que lo estaban entrevistando. Yo no escuché directamente la entrevista, pero me han contado. Habló despotricó de los acuerdistas. ¿Quiénes son los acuerdistas? Los acuerdistas son los que están en Junín, Ayacucho, y estos sectores que están, ellos son los acuerdistas, son los que han vuelto al magisterio y que se han expresado los acuerdistas dentro discrepantes de Patria Roja. Esos son los acuerdistas. No es que... no, pero los acuerdistas son los acuerdistas de paz. Es decir, claro, es la facción de Sendero pero es una terminología interna de Sendero. No, en general, en los conflictos que hay entre Patria Roja y Sendero Luminoso, los tratan así, de acuerdistas, los que han... O sea que tienen prácticamente un lenguaje común. Sí, por supuesto, porque en el magisterio domina pues un discurso del clasismo, ¿no?, del antiimperialismo y una serie de cosas que sin duda alguna consideramos bastante retrógradas, pero que sin duda alguna en ellos no se han renovado. No sé, eso es lo que iba a decir, porque este señor Nilber López, un joven que se expresaba bien, etcétera, no sé, creo que es de Ancash, sin embargo tenía un discurso bien radical, bien efectivamente no sé, pues de los años 60, una cosa completamente con categorías como esa, antiimperialismo, contra la empresa privada, una cosa curiosa porque era para él la ley actual de educación que se está elaborando en el Congreso es privatista, no sé por dónde, no simplemente me imagino que es porque descentraliza decisiones a nivel más local, entonces eso lo ven como una privatización. Todo lo que es privado es malo. Entonces yo me pregunto de dónde salen, quién paga los impuestos con los cuales se financian por ejemplo, este aumento de 100 soles. Los impuestos salen del sector privado, no salen del sector público, ¿no es cierto? Entonces, más bien lo que debería fomentar es que haya más empresas privadas, más inversión privada, más utilidades en el sector privado para que haya más impuestos para poder pagar más sueldos, ¿no es cierto? Pero no, era contra la empresa privada. Pero por supuesto, es que ellos se han quedado en un discurso bastante trasnochado, no se han renovado. Patria Roja en su discurso ideológico no se ha renovado y eso lo deja cualquiera de sus dirigentes. Si uno lo escucha hablar, pareciera que estuviéramos hablando con un siglo senderista, pero no lo es así, no lo es así. Simplemente son totalmente distintos. Incluso Patria Roja ha confrontado abiertamente en su disputa con Sendero por evitar que le quiten el control, y en eso tengo entendido que ha habido incluso hasta muertes de Patria Roja. Muchos dirigentes han muerto en manos de Sendero Luminoso, pero lo que pasa es que Patria Roja finalmente no cuajó, se quedó como una suerte de un maoísmo clásico, pasó a ser un discurso de izquierda radical, ¿no?, pero funcional al sistema democrático. Creo que es distinto a Sendero Luminoso, que sí estuvo en la guerra, claro, y quería tener el control del SUTE para poder en función también de la guerra. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa, me están indicando, y regresamos. Seguimos conversando con el sociólogo Jaime Antezana. El SUTEP, yo recuerdo mucho que se debilitó tremendamente a partir del año 92, 93, porque después de la huelga magisterial del 91 que
que duró prácticamente todo el año, y se perdió el año escolar incluso, fue una cosa pues absolutamente traumática, ¿no? Se perdió el año escolar, me parece. A partir de ahí, el SUTEP se debilitó mucho porque perdió, no consiguió nada y más bien formaron escuelas privadas y cosas se salieron. Estuvo invernando, para usar una palabra que has usado tú ahora, durante varios años y de alguna manera ha renacido en este momento, ha resucitado, conduciendo una huelga de varios días, cosa que no ocurría pues hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Claro que alentado por una promesa presidencial de la cual el propio presidente se había olvidado, ¿no? Porque ofreció pues doblar el sueldo hasta el 2006 y solamente había dado un aumento de 50 soles y no se había trabajado pues un cronograma, una cosa bien hecha, no nada. Entonces, claro, hasta cierto punto la huelga ha sido convocada por el propio presidente Toledo. Pero eso es lo que ha reactivado a SUTEP. Pero el SUTEP ha sido reactivado, ha renacido, pero con el mismo discurso, como decíamos, no ha cambiado para nada, es decir, no ha aprendido nada, es una cosa pero tremenda. Sí, eso obedece, como decía, a la fuerza que hoy lo conduce. Y Patria Roja no se ha renovado, pese a los esfuerzos que hace de construir un espacio político mayor, que es el Movimiento Nueva Izquierda y Juventud Popular. Ahora, ¿es un movimiento político? Sí, yo creo que sí. Patria Roja es el partido y su movimiento político más amplio, el que llaman el Frente Único, sería el Movimiento Nueva Izquierda, y su brazo juvenil es el Movimiento Juventud Popular. ¿Y la SUTEP forma parte de este...? El SUTE es un gremio que tiene la conducción de Patria Roja desde hace muchísimos años, ¿no? y que lo viene teniendo sin que... ¿El SUTEP que instrumenta digamos, la dirigencia de Patria Roja del SUTEP instrumenta este gremio para los fines del proyecto político del SUTEP, de Patria Roja? Sí, yo creo que sí. Hay una relación en la que muchas de las posiciones del Partido Comunista de Patria Roja pasan directamente a ser las posiciones del SUTEP. Y cosa que es cuestionada precisamente por los sectores más radicales, tanto sectores de Pucallacta y Sendero Luminoso, que solo existen en el Magisterio, porque no existen en otros sitios, salvo excepción de Sendero, ¿no? Ellos y otras facciones pequeñas, vertientes que han quedado ahí, que pese a no tener ya ningún nombre, ninguna etiqueta, por usar el término de Pedro Planas, sin embargo están ahí y se agrupan en torno a un antipatria roja. Y es eso lo que se está expresando ahora. Sendero logró capitalizar esa y construir una alianza el año 88 para tratar de arrancar a Patria Roja de la conducción del SUTEP. Pero después, cuando vino la necesidad de concentrar todas las acciones en Lima y las acciones armadas en lo que ellos llamaron el plan estratégico, sin duda alguna eso cambió, pero que algo muy importante, después de la caída de Guzmán, muchos de los SUTE bases de acá de Lima estuvieron en control de Sendero Luminoso, de San Juan del Lurigancho, de Chosica, incluso de Villa María del Triunfo. Sendero había ya estado en un proceso de erosión de la organización gremial. Y esto, obviamente, con la captura de Miguel Guzmán, la derrota estratégica de este movimiento, también se debilita, junto con el propio SUTE que sale debilitado del paro. Ahora, regresando al asunto de Patria Roja, que tiene un proyecto político, evidentemente, ¿el proyecto de Patria Roja sigue siendo un proyecto revolucionario? No, yo creo que Patria Roja ya no es un proyecto de guerra. No es un proyecto de guerra, pero digamos, el PUM tampoco tenía necesariamente un proyecto de guerra, pero tenía un proyecto revolucionario, en el sentido de que quería de alguna manera la dictadura del partido, establecer pues una dictadura del proletariado. Yo creo que más allá de los enunciados que pueda tener Patria Roja, ¿no? en sus documentos internos, está lo que ellos pretenden hacer, es inscribirse como una fuerza electoral, como ya lo habían tenido antes con UNIR. ¿No? UNIR ha sido sustituido por MNI. Ellos pretenden entonces construir ahí una fuerza política capaz de tener una representación parlamentaria, incluso tener candidatos a la presidencia de la República.
Entonces no veo que lo más importante para mí y para que la propia ciudadanía esté informada y no haya la posibilidad de emparentar a Patria Roja con Sendero es que Patria Roja está organizándose para participar en las elecciones. Tuvo a Breña Pantoja como candidato a la alcaldía de Lima y un montón de candidatos en gran parte de los distritos del país. Yo creo que es más un proyecto político radical, de la izquierda radical, pero que es posible su inclusión en el sistema político. De acuerdo. Un tema vinculado a Sendero Luminoso está ahora, la mayor parte de Sendero, en una lucha política, ya no en una lucha armada, por lo menos la parte armada quedaba en suspenso, no sabemos si indefinidamente, para siempre o temporalmente, no lo sé. Pero se supone que ahora están en una lucha política por conseguir, en fin, condiciones mejores para nuevos juicios, para cosas que han logrado, yo sé, paso, para todos los condenados, en fin, amnistías y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? ¿Cómo entender entonces la decisión curiosa de Abimael Guzmán de rechazar el nuevo juicio que se le estaría haciendo de oficio? Es decir, Abimael Guzmán ha rechazado, ha dicho que él no quiere un nuevo juicio, él no ha pedido un nuevo juicio y no quiere un nuevo juicio porque dice que igual lo van a condenar a cadena perpetua. Entonces eso es una farsa y que él no ha rechazado, contradiciendo un poco la línea digamos, de la estrategia política de Sendero. Bueno, es que lo que él quiere es recurrir a las instancias supranacionales para que pueda cuestionar y lograr por ahí, por esa vía quizás, su libertad. Me parece que esa es la estrategia. De la solución política era luchar contra el marco normativo antiterrorista de la era del fujimontesinismo, ¿no? Pero, ¿por qué es que hoy opta por no? Porque él sabe que los resultados van a ser los mismos. Entonces, claro, lo mejor es recurrir Americana de Derechos Humanos para por ahí lograr que su libertad. Pero sería la Corte pues la que ha dispuesto de alguna manera la realización de nuevos juicios. Claro, ¿no? Pero él sabe que los resultados van a ser los mismos. Entonces, ¿para qué exponer? No confía en la estrategia de sus abogados. ¿Cómo se llaman los abogados ahora? No lo sé, son desconocidos, pero... No, tienen un nombre, no recuerdo cómo se llaman, abogados, ya no son los abogados democráticos, son los abogados, no recuerdo cómo se llaman. Pero hay toda una estrategia legal. Así es. Que están confiando precisamente en conseguir penas menores o conseguir libertades, ¿no? Liberaciones, habeas corpus y cosas así. Hay toda una estrategia pues, claro, legal, hay una estrategia política. Sendero está en un trabajo intensamente político, en gremios, en organismos de cultura, en organismos de familiares. ¿Ya han abandonado la guerra, la lucha armada? La facción que se ha plegado inicialmente a luchar por un acuerdo de paz y posteriormente a la solución política, sí ha abandonado definitivamente las acciones armadas. ¿Definitivamente? Sí, definitivamente. ¿O sea que se incorporan al sistema? No se incorporan al sistema. Sendero no creo que vaya a dar ese viraje, ¿no? Eso es bien difícil. Habría que ver la evolución después de la muerte de Abimael Guzmán, ¿no? Pero lo que yo veo es que es muy difícil que todo este sector se vaya. Está en una etapa de reconstitución. Es una etapa de reconstitución política. Entonces, por eso es que estoy en contra de ese término de rebrote. Es el Sendero que continúa haciendo las acciones armadas en el Guayaga y en el Valle Río Apurímac, el N, es una facción. No dejó de operar, incluso de ruptura y de un aislamiento social y político impresionante por la derrota de los comités de autodefensa, ni la facción que estuvo en Lima y que se plegó inicialmente en los penales, y después los familiares, y después todos los demás miembros que estuvieron de alguna manera apoyando a Sendero Luminoso hasta la caída de Guzmán, todos ellos continuaron después en caminos distintos. Lo que llamé el repliegue estratégico de Sendero, el cese de la lucha de la guerra, de las acciones armadas y un plazo. Y es por eso que han vuelto ahora a gran parte de los organismos donde pueden, vecinales, sindicales, organismos de familiares y también de víctimas de la violencia. También han hecho en algún momento... Pero si su proyecto ya no es armado,
digamos, en las reglas de juego democráticas, o en el juego democrático? Yo creo que más que participar dentro del propio sistema es aprovechar del sistema para y hacer un proceso de reconstitución partidaria de largo plazo. Porque sin duda alguna Guzmán, al sostener inicialmente... ¿Podría terminar nuevamente entonces empuñando las armas? Es posible, porque Sendero no ha abjurado obviamente de la guerra como un factor decisivo del cambio, ¿no? Nunca lo han dicho. Lo que ellos han dicho es que hay una derrota, de alguna manera lo dejan entrever que es una derrota, ¿no? Y se han abierto tiempos de paz, que hay un cambio de la correlación de fuerzas nacionales e internacionales, y ha cesado la famosa ola revolucionaria. Esa es una etapa para luchar más bien por el acuerdo de paz y después por la solución política a los problemas derivados de la guerra. Queda como algo descolocado es lo del Valle Río Purí-Mayenne, donde esta facción sí está con una alianza que se construye más o menos entre el 98 y 2000. Ese sea un riesgo focalizado, pero que si es que, como muchas puede devenir en otra cosa, porque la relación con el narcotráfico les da armas, les da mejores condiciones de vida, mejor sistema, hasta tienen comunicaciones, tienen teléfono satelital, tienen dólares, como los vas a conversar con los dirigentes que han venido de la... y está incentivando al cultivo de la coca y ha lanzado la defensa de la coca, ¿no? Tratando de coincidir con los campesinos cocaleros. Correcto, Jaime. Muchas gracias por su participación. Gracias, señor. Fue Jaime Antezana, sociólogo. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con